pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Bueno, hermanos, vamos a las Escrituras. Ustedes vinieron a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Amén. Y Dios nos va a entregar su palabra. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 33. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 33. Dice así la bendita, la santa palabra del Señor. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, y otra carne es la de las bestias. Otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales, y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Palabra de Dios. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos agradecerte que tú nos das traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Nuestro ruego como nuestra oración, Señor,
es que llegado este momento, el de la exposición de tu palabra, nos sean iluminados los ojos del entendimiento a fin de que el mensaje sea claro y comprensible, y el entendimiento que es dado por medio de la fe llene nuestros corazones de vigor y de fuerza para seguir constantes creciendo en el conocimiento de tu buena voluntad hasta alcanzar la meta que tenemos de este supremo llamamiento en Cristo Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Hermanos queridos, Dios nos da a poner la mirada en el cielo y no tener la esperanza en la tierra. Por eso es que nosotros no podemos poner la esperanza en nosotros mismos, y mucho menos la confianza, porque vamos a ser defraudados. La carne, no hay manera que si se siembra para ella se coseche vida eterna. Si se siembra para la carne, el resultado del sembrar para la carne es la corrupción. Por eso que todo el que tiene su esperanza en la carne y su confianza en sí mismo, no hay manera que no se manifieste la corrupción, la degradación, la depravación. No hay manera. Es más, es el juicio de Dios. Por cuanto que no le dieron la gloria a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer toda clase de cosas que no le son convenientes. Convencido de que lo que hace es lo mejor, el hombre necio que niega a Dios y que no tiene su confianza en el Señor, convencido de que lo que hace es lo mejor, todos los demás que lo miran dicen, este está haciendo todo en contra de sí mismo. Todos los demás que lo miran y lo juzgan con el juicio espiritual, con el juicio de Dios, ¿no? Por eso es que nosotros somos llamados para manifestar la gloria de Dios. ¿Me entiende? Pero para que esa gloria se manifieste, nosotros tenemos que entender que cuál es el terrenal, así somos nosotros. Cuando Adán fue formado del polvo de la tierra, Dios no tenía la esperanza en Adán. Le dio la autoridad de sojuzgar, de señorear sobre la tierra, pero no tenía la esperanza en Adán. ¿Por qué? Porque la mirada no estaba en Adán, la mirada estaba en Cristo. ¿Me comprende? ¿Puede comprender esto? ¿Por qué? Porque el Cordero fue inmolado, o sea, fue preparado sin defecto desde antes de la fundación del mundo. Si Dios tenía la esperanza puesta en Adán, ¿para qué iba a preparar al Cordero? ¿Me comprende, no? Entonces Dios no tenía la esperanza puesta en Adán ni la mirada puesta en Adán. Sabía, es más, Dios que Adán habría de desobedecer. Sobre todo por cuanto que él pecó voluntariamente. Porque no es que Adán fue engañado, Eva fue engañada. Pero Adán no estaba siendo engañado. Adán se estaba yendo detrás de Eva. Porque Eva, al haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, había quedado separada de Dios. Ya nunca más había de poder alcanzar, salvo que Adán se hubiera mantenido en su estado natural y ella viviera bajo la sujeción de Adán. Pero Adán, sin confiar en Dios y poniendo los ojos en Eva, se fue detrás de Eva y pecó voluntariamente, ocasionando así que a partir del capítulo 5, verso 3, nunca más un hombre fuera engendrado a imagen y a semejanza de Dios, sino que todos los que a partir de ahí fueron engendrados a la imagen de Adán y a la semejanza de Adán. Como Adán era pecador, así también engendró pecadores.
Dice, por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, pasó la muerte a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos los hombres pecaron. Entonces, si pasó la muerte, quiere decir que pasó también el aguijón. Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces ya nunca más se perdió esa imagen. Pero por la gloria de Dios, y esto es lo que nos tiene que llevar a que glorifiquemos a Dios, por el beneplácito de Dios, por la buena voluntad de Dios, a su tiempo Dios envió a su Hijo a nacer de un vientre de mujer, para que naciera en carne y en sangre, pero no era imagen de Adán, sino que era imagen de Dios. Era imagen de Dios. Por eso él decía, ¿qué decía? Los que me han visto a mí, ¿a quién han visto? A Dios, Padre. Porque era la imagen de Dios. No llevaba la imagen física, y esto es lo que tenemos que entender, porque él mismo también lo explica. A Dios nadie la ha oído, ni tampoco la habéis visto, ni tenéis vuestra palabra morando en vosotros, porque entonces amarías a aquel que Él ha enviado, le dijo a sus contemporáneos. Entonces, la realidad, Dios es espíritu, no tiene una imagen corpórea, pero por cuanto que nosotros, los hijos, participamos de carne y de sangre, era conveniente que el autor de la eterna salvación participara al igual que nosotros de la carne y de la sangre, pero sin pecado. Pero Pablo es más profundo, porque Pablo comienza a enseñarnos el propósito para con nosotros. Dice, no murmuréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿De qué murmuraban? La resurrección ya fue. Eso era el comentario en aquellos días. Ya fue la resurrección de los muertos. Más Pablo en otra parte dice, ojalá ya hubiera sido, porque entonces nos encontraríamos reinando y yo también estaría reinando. Porque ¿cuál era su esperanza al padecer y al tener aflicciones por la causa del Evangelio? Que si sufrían con Cristo reinarían. Entonces dicen, quiera Dios que ya hubiera sido, porque entonces nos encontraríamos reinando, ya no estaría padeciendo en la carne, ni tendría la persecución, ni tampoco se hubiera sacado el tropiezo de la cruz. Pero a causa de que todavía la cruz sigue siendo tropiezo para los que se pierden, sufro persecución, y eso me lleva a que tenga padecimientos en la carne, a que sea encarcelado, a que sea difamado, aunque tenga que sufrir como malhechor, y a todo eso. Entonces dice, ojalá hubiera sucedido. Pero dice, no murmuréis. ¿Por qué? Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Porque por ahí hay quienes dicen que cómo va a ser la resurrección de los muertos, cómo es que los cuerpos van a resucitar. Entonces él empieza a explicar, una es la carne de las aves, otra la carne de los hombres. Así también cuando se siembra, lo explica por la semilla, se siembra la semilla, pero la semilla no es el árbol, ni es el arbusto. La semilla es simplemente una semilla, tiene que morir y entonces aparece el cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? El árbol. Amén. Una semilla de manzana uno la puede identificar y decir semilla de manzana, pero no es el cuerpo es el árbol y el fruto es la manzana. Entonces comienza a explicar y a ser más profundo y a decir, no es lo que se siembra lo que va a aparecer, sino por el contrario, dice, se siembra terrenal, se cosechará espiritual, se siembra en deshonra, se cosechará en honra, se siembra en debilidad, se cosechará en poder. Pero ¿de quién está hablando Pablo? De usted y de mí, de este cuerpo de corrupción.
Por eso es que tenemos que ser firmes en no tener confianza en nosotros mismos, mucho menos la esperanza de que algo va a aflorar de parte nuestra que pueda impactar a alguien. Si aflora lo que es de parte nuestra, les puedo asegurar que impacta, pero impacta ¿por qué? Por la hediondo, por lo inmundo, por lo impuro. Porque si Dios permite que aflore todo lo que hay en nuestro corazón, si nos quita el freno, ¿qué es lo que nos frena? El espíritu que nos fue dado. Espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Eso es lo que le frena que usted no haga lo que quiere. Dice, la carne y el espíritu mantienen una lucha entre sí. ¿Para qué? Para que no hagamos lo que queremos, ¿cierto? Entonces, mire, si Dios quita el espíritu, aflora todo. Es más, no solamente aflora todo, sino que reconociéndole Satanás que usted es un escogido, le hace la vida más deplorable. ¿Por qué? Porque los que le vieron entonces antes en la iglesia y alabando a Dios, para que también le vean cuán inmundo y cuán corrupto es usted, a fin de que el evangelio sea avergonzado. Porque así como trabaja Dios, también hay obra de Satanás, hay trabajo del diablo. ¿Entienden? Por eso los que se apartan, ¿qué vemos? ¿Cómo puede ser que este muchacho, que esta muchacha que estaba en la iglesia y que tan preciosa era, ahora no se diferencia en nada a los mundanos, sino por el contrario, parece que va a la cabeza, ¿no? ¿Le ha pasado de ver? Sí. A mí me ha pasado. Aparte lo he vivido en carretera. Yo he visto hermanas, hermanos, que una belleza, no un atractivo no físico, sino la belleza espiritual, la hermosura del Espíritu de Dios que hermosea los rostros. Y de repente perder toda esa gracia y parecer que van a la cabeza de lo que es la corriente del mundo, con un desenfreno. Entonces, nos damos cuenta que cuando uno le es quitado y viene el desenfreno de tal manera que le es quitado el freno que le fue puesto por el Espíritu Santo y viene ese desenfreno, Satanás se goza, tiene placer en ello. Porque con un mundano que toda la vida estuvo en el mundo, que lo degrade y lo deplore, es feo. Pero cuando agarra a alguien que un día estaba en la iglesia, es como el hijo pródigo, ¿vio? Ni un negocio le salió bien. Todo lo hubo malgastado. No había nadie que quisiera darle un empleo digno. ¿Qué pasó? ¿Quién cerró los caminos? Por eso es que nosotros, entendiendo, sabiendo de que no tenemos que tener confianza en nosotros mismos como si por nosotros pudiéramos hacer algo, y que si sembramos para la carne, de la carne cosecharemos corrupción, tenemos que desechar. Nosotros no necesitamos esperar a morir para que se manifieste el cuerpo de gloria. Lo repito, no necesitamos esperar a morir para que se manifieste el cuerpo de gloria. Eso es un hecho. Si perseveramos y permanecemos en la fe, cuando muramos y cuando resucitemos, vamos a resucitar con un cuerpo de gloria, semejante al del Señor Jesucristo. Pero no necesitamos esperar a resucitar con un cuerpo de gloria para asemejarnos al Señor, porque tenemos el llamado de Dios a que como es Cristo en el mundo, así también serlo nosotros. Pero mientras nosotros le demos valor a la vida del terrenal,
le demos valor a la carne, le demos valor a lo que sentimos, a lo que pensamos, a lo que nos sube el corazón, a las ideas propias que tenemos, y no entendamos la renuncia del yo, y no entendamos lo que es vivir crucificado juntamente con Cristo, no vamos a abrir paso a la manifestación de la gloria de Dios, del poder de Dios y de las virtudes de Jesucristo. Porque para que se manifiesten las virtudes de Jesucristo, tiene que haber una renuncia del yo. Ya no vivir yo, sino que Cristo viva en mí, y que Cristo de hecho vive en mí, porque es una realidad, porque el Espíritu de Dios le da testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios. Y si soy hijo, soy heredero y coheredero juntamente con Cristo. Amén. Entonces, en la renuncia del yo se tiene que se glorifica el Señor, porque si no vivo yo, ¿quién vive? Cristo. Por eso Pablo, cuando explica esto en Filipenses capítulo 2, dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Si nosotros tenemos la certeza que vamos a cosechar un cuerpo de gloria al ser sembrado este cuerpo de corrupción, vamos a cosechar un cuerpo de gloria. Por la fe yo ya me puedo apoderar de ello. ¿Por qué? Porque si la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, quiere decir que este cuerpo es temporal para la manifestación de algo en medio de una generación para el conocimiento de Dios. Por eso Pablo dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, y para vergüenza vuestra lo digo. O sea, el que no conoce a Dios tiene solamente su esperanza puesta en lo que como hombre o como mujer puede lograr, puede alcanzar, y cada logro o cada cosa que alcanza se convierte en algo de prestigio, ¿no? Por eso dice: yo me quemé las pestañas para tener este título. Está bien. Pero eso son cosas terrenales. Pero nosotros tenemos una meta suprema. Entonces, cuando uno no conoce a Dios, lo único que va a poner confianza y tener esperanza es en lo que como hombre, como mujer puede hacer o puede alcanzar. Pero si le conocemos a Dios, tenemos que entender que para Dios todas las cosas son posibles, que no hay nada que sea imposible para Dios. Quiere decir que supera todos mis límites, supera todas mis capacidades, supera todo mi poder, supera todo mi entendimiento, supera toda mi sabiduría, supera todo lo que como hombre yo puedo lograr o alcanzar o manifestar en este mundo. Por eso la Escritura es clara y dice: lo necio de Dios es más sabio que la sabiduría del hombre. Lo débil de Dios es más fuerte que la fortaleza del hombre. ¿Cierto? Entonces, el que conoce a Dios y que le conoce y sabe lo que Dios es capaz y puede y quiere hacer. ¿Por qué? Porque Dios no solamente es capaz, no solamente puede hacer todas las cosas, porque para Él todas las cosas son posibles, sino que quiere hacerlo. Por eso dice: todas las promesas de Dios son un sí y un amén por medio de Él y a través nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué no dice a través de los ángeles? Porque un ángel es una criatura de poder, ¿no es cierto? Bastaron 2 ángeles para la destrucción de Sodoma y Gomorra.
Un ángel es una criatura de poder, pero no dice todas las promesas de Dios, un sí, un amén en Jesucristo y por medio de los ángeles. ¿Por qué? Porque por medio de los ángeles, ¿a quién sorprendería? Sino que dice por medio de nosotros, la iglesia. ¿Para qué? Para deshacer lo que es, por medio de lo que no es, porque nosotros éramos lo vil, lo menospreciado de este mundo, pero al tomarnos Dios y por medio de la fe nos eleva a su estatura, nos eleva a su mismo nivel y manifiesta todo su poder y su gloria, siendo la gloria de Dios, siendo para la gloria de Dios. Porque quien le ve a uno dice, si es un hombre, lo ve. Por eso es que los ángeles estiran el cuello para mirar la obra de Dios en medio nuestro. ¿Por qué dice que los ángeles contemplan a la iglesia? Anhelan ver los ángeles. Cosas que anhelan ver. ¿Por qué? Porque, ¿qué es el hombre? ¿Y qué es el Hijo del Hombre? Nosotros le vimos, en el principio era el polvo de la tierra, lo que pisábamos, no es nada. Es un gusano, es más, el cuerpo cuando va a la tumba, ¿en qué se convierte? Estiércol de gusano, en el alimento de los gusanos, ¿no es cierto? Es un gusano. Lo miran los ángeles y dicen, ¿pero qué es el hombre? Sin embargo, mírelo, el poder que se manifiesta a través del hombre. El hombre es menos insignificante en poder que los ángeles, pero le dio el juicio al hombre, juzgar aún a los ángeles. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre recibe, lo recibe por medio de la fe. Lo ha entregado todo Dios por la fe. Por eso es que digo, sabemos que vamos a cosechar cuerpo celestial, ¿no es cierto? ¿Quién tiene esa esperanza? Amén. Que si se siembra este cuerpo de corrupción, va a aflorar un cuerpo de gloria semejante al Señor. Esa es la esperanza. Pero la fe no me capacita hoy a que lo que hoy no es y lo que estoy viendo comience a manifestarse. Sin duda que sí. Por eso es que Dios puede tomar este cuerpo de carne, de corrupción, de debilidad y manifestarse Él. Pero ¿qué tiene que hacer el hombre? Negarse a sí mismo. Por eso dice Jesús, todo el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Ayer el pastor Eduardo compartía algo que es muy lindo. Decía, una cosa es la cruz y otra cosa es la crucifixión. Y uno dice, cruz y crucifixión es lo mismo. No, no es lo mismo. Mucha gente murió en cruz. Fue crucificado. Pero no fue esa sangre derramada la que lavó los pecados de la humanidad. ¿Dónde fueron lavados los pecados de la humanidad? En la crucifixión de Jesucristo. Pero la cruz es un instrumento de muerte. Por eso todo el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome un instrumento de muerte. Tome su cruz. Sígame. Una persona que muere en cruz, si vienen las aves, los cuervos a comerle los ojos, ¿va a reaccionar? No reacciona. La única manera que puede reaccionar es que si está vivo, que puede gritar, puede pegar alaridos. Pero si está muerto y vienen los cuervos a comerle los ojos, ¿qué reacción tiene? Y vio que los ojos es algo delicado, ¿no? Vio que le entra una basurita y ¡ay, Dios mío, qué horrible que es! Te lavás, vení, abrís el ojo, fíjate que tengo una basurita, ¿no? Pues re molesto. Imagínense la picadura de un cuervo. Por eso quien toma la cruz, ¿qué sucede? Ya no le molesta nada. No le molesta nada. ¿Y cómo se puede vivir eso? Por la fe del Hijo de Dios. El único hombre que no se aferró a la vida es Jesucristo. Él es la vida de los hombres, pero no se aferró a ella. Gustó la muerte por todos nosotros para que nosotros que estábamos muertos en delito y pecado, vivamos.
Entonces, si nos aferramos a este cuerpo de corrupción, a este cuerpo de carne que no va a heredar el reino de Dios, nos perdemos de lo más glorioso, que es la manifestación en medio de esta generación de que como Cristo es, también seamos nosotros. ¿O cómo cree que se manifiesta la paciencia, la longanimidad, la benignidad, el amor, el dominio propio? ¿Cómo cree que se manifiesta el fruto del Espíritu? Por medio de la cruz. Si no tomamos la cruz, no vamos a ver el fruto. ¿Por qué? Porque si no se siembra la semilla y muere, no aparece el fruto, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que en la semilla está el cuerpo, que es el árbol, y está el fruto. Pero ¿qué tiene que pasar con la semilla? Tiene que morir. Así también nosotros es necesario que por la fe entendamos que estamos muertos. ¿Para qué? Para que aparezca el cuerpo de gloria, que es Jesucristo, y las virtudes de Cristo en nosotros, que es el fruto del Espíritu Santo. Que es el fruto del Espíritu Santo. Por eso es que esta palabra es muy gloriosa para entenderla, para que no pongamos nuestra confianza, mucho menos la esperanza, en las cosas de este mundo, ni en nuestro cuerpo de carne. Una vez más, entendámoslo. No hay ninguna virtud en nosotros como hombres. Lo único virtuoso es lo que está en Cristo. Uno puede decir que uno es recto, que uno es bueno, pero eso es como, ya lo expliqué, como una cadena de oro enchapada. ¿Sabe cómo Dios enseguida esas cosas las hace ver? ¿Por qué? Porque al igual que el oro, la fe se prueba por fuego. El oro tiene formas de probarse, ¿no? Una de ellas es el fuego que quita la impureza. Pero ¿cuáles son las otras formas? Si un joyero le lleva a uno le lleva a un joyero una pieza de oro y la quiere tasar, el joyero antes de dar la tasación, ¿qué hace? La prueba. ¿Cuál es la prueba? La raspa. O le pone el ácido. Entonces, no nos sorprendamos que cuando nuestra fe es probada, nos raspen, ¿no? O nos queme el ácido. No nos sorprendamos. Y es cuando nos raspamos, es tan simple, ¿no? Como cuando estamos clavando un clavo y nos damos un martillazo en el dedo. Y decimos, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! Ni ahí, ¿no? Todo el abecedario de mala palabra nos sale, ¿no es cierto? Así lo mismo cuando viene la prueba de la fe. Aflora todo lo de la carne. Pero Dios no es que nos prueba para que aflore la carne, sino para que nosotros mismos nos demos cuenta que de la carne no vamos a cosechar nada, más que corrupción, para que no tengamos nuestra confianza. Y con esto concluyo. Pablo le rogó 3 veces a Dios porque le fuera quitado el aguijón. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Y nosotros podemos especular un montón de cosas, que era una enfermedad, que era esto. Pero lo cierto es que Pablo, ¿qué dice? Un mensajero de Satanás y que me abofetea. ¿Viste cuando perdés la cordura, cuando te pones histérico o histérica? ¿Qué hace el que está delante tuyo? Reaccionar, ¿no es cierto? A las personas que se pierden la cordura, ¿qué hacen para que reaccionen? Así son los mensajeros de Satanás que abofetean. A ver, perdiste la cordura, tenés más estima de vos mismo que la que tenés que tener, viene, te pega un cachetazo y te dice, entra en razón. Sos polvo de la tierra, sos corrupción, sos carne.
Y nosotros le decimos, ¡ay, maldito mensajero de Satanás que me abofeteaste! Y Dios dice, te era necesario que te mandara ese mensajero de Satanás que te abofeteara. ¿Para qué? Para que no perdiera la cordura, para que no tenga un pensamiento de vos mismo más alto que lo que debes de tener, para que tu confianza no repose en ti, sino que repose en mí, quien soy, que tiene poder para hacerte estar de pie, para levantarte, para hacerte heredero y coheredero con Cristo de todas las bendiciones espirituales, para que mi propósito se vea cumplido en ti, para que te pueda recoger con los ángeles del cielo y nos podamos reunir, y para que puedas estar en las bodas del Cordero, y para que puedas manifestarte en este mundo y ser juez aún de los ángeles. Para eso es que te mando el mensajero de Satanás que te abofetee, para que entres en razón, para que no tengas confianza en vos, sino en mí, quien soy, quien tiene el poder de hacerte estar de pie, de levantarte, de hacerte estar firme. Entonces, ¿qué dice Pablo? Más bien me gozo de mi debilidad, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque el poder radica en Dios. La fortaleza radica en Dios, no en nosotros. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Oremos. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, cual nos fue enviada en esta mañana, mediante el poder y la potencia del Espíritu Santo, a fin de iluminarnos los ojos del entendimiento, para que podamos entender, Señor, cuál sea el llamado que hemos recibido, Señor, a manifestarnos en este mundo tal cual tú eres, Señor, así también darnos a conocer, mediante el poder de la resurrección y por medio de la esperanza en tus promesas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,